Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro segundo bloque, que va orientado a esa visión sustentable directamente en el sector farmacéutico. Pero antes vamos a revisar algunos números para darnos idea cuál es la magnitud de lo que estamos hablando a nivel de producción. La industria farmacéutica en Argentina es una de las principales industrias del país. Para el año 2017, su facturación estimada estaba en 5.902 millones de dólares. Con esta facturación, ocupa el rango del 4.9% en el PDI industrial del país. En la Argentina, concretamente, representa un 8.4% del total del mercado para la América Latina, ocupando una posición de un ranking en el puesto número 43 de las principales industrias farmacéuticas del mundo. Respecto a la estructura del sector, en la Argentina existen aproximadamente 210 laboratorios y 190 plantas manufactureras, de las cuales 160 son de capital argentino y 30 de capital multinacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sector farmacéutico en la Argentina contrata o emplea en forma directa a más de 43.000 personas y en forma indirecta a más de 120.000. Es decir, estamos hablando de un sector que mueve muchísima gente, mueve muchísima inversión y por lo tanto es un sector que requiere muchísima responsabilidad en todo lo que tiene que ver la sustentabilidad. Vamos a ver entonces en esta lámina cuál sería ese proceso al cual el sector farmacéutico se somete a la hora de producir sus medicamentos. Primero, se estima un proceso de fabricación en un laboratorio que una vez terminado va a un almacén o que se denomina centros de distribución para luego llegar a lo que es el anaquel, en el caso de una farmacia, o a su destino final, que puede ser un centro de salud, un hospital, etcétera, etcétera. A través de esto que denominamos cadena de suministro, cada uno de estos bloques tiene áreas de oportunidad con indicadores precisos en temas de sustentabilidad, desde los productos, servicios, insumos y la forma en cómo se produce el medicamento en un laboratorio, hasta pasando por la forma en que se transporta, se almacena y llega finalmente a ese consumidor final. En el caso del proceso de fabricación, el sector farmacéutico es uno de los sectores que más desarrollo en tecnología y en prácticas innovadoras produce en el país. ¿Por qué? Porque el producto final es nada más y nada menos que medicamentos o reactivos o componentes que ayudan a al ser humano a conservar la vida, o por lo menos a tener mejor calidad de vida. Entonces, son productos y servicios que requieren de una alta tecnología para conservar sus reactivos, sus componentes químicos. La forma de fabricación implica muchísimo desarrollo de maquinarias, implica también mucho conocimiento de todo el personal que trabaja en estos procesos de fabricación, pero lo más importante también es que implica mucho impacto en temas de trazabilidad, no solamente del producto, sino cómo impacta a el medio ambiente. Entonces, el área de innovación, desarrollo e inversión es donde hay mayor cantidad de recursos colocados para la fabricación de estos insumos y productos para la conservación de la salud. Entonces, dentro de este proceso de fabricación, todo lo que tiene que ver con el rendimiento de la materia prima, que quiere decir el mayor aprovechamiento de estos insumos. Lo que tiene que ver con el uso de agua, de energía, de electricidad, tiempos de fabricación, trazabilidad del producto, control de calidad y, por supuesto, la calidad en cuanto al conocimiento de este recurso humano es lo que nosotros vamos a poner atención en este proceso de fabricación, que es nada más y nada menos que las plantas de producción. Respecto
a prácticas sustentables en los centros de distribución y la logística. Esta es un área en el cual hay muchas oportunidades de desarrollo tecnológico que ayuden a este sector a mitigar el impacto en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque a la hora de almacenar y distribuir medicamentos o productos farmacéuticos, primero la seguridad del producto es primordial. Eso quiere decir que los medios de transporte de estos productos deben tener condiciones distintas a cualquier otro transporte de otro producto. ¿En cuanto a qué? En cuanto a al cuidado de las temperaturas, al cuidado de los empaques y la forma segura de transportarlo, de trasladarlo. Debe tener también sistemas de almacenamiento que sean muy versátiles. Esto es uno de los sectores donde la tecnología es primordial en todo lo que tiene que ver con centros de distribución y logística, porque se ponen de manifiesto nuevas maquinarias, nuevos, como vemos en la lámina, todo lo que es el pick and up optimizado para poder resguardar la mayor cantidad de producto en anaqueles y estanques de forma vertical, que sean movibles a través de la tecnología, que puedan dar una ubicación segura y accesible dentro del centro de distribución, que permita un máximo aprovechamiento del espacio físico, donde puedan transitar bien las personas, bien los transportes internos para poder o bien colocar producto o bien retirar producto. Es una de las áreas donde se ha desarrollado mayor cantidad de tecnología para poder tener el control del stock de medicamentos, bien lo que entra, bien lo que sale. Todo lo que tiene que ver con la zonificación de los centros de distribución, de manera que sean bastante accesibles a las vías y a las rutas para poder distribuir hacia el interior de las provincias o al interior del país. Entonces, son aspectos que efectivamente los laboratorios y las grandes droguerías están tomando en cuenta en el país para poder mitigar no solamente el impacto de dióxido de carbono que genera el transporte en ruedas, para poder transportar todo lo que tiene que ver con estos productos, sino también internamente dentro de ese centro de distribución y de logística, cuáles son esa cantidad de tecnología e inversiones que se han hecho para optimizar el uso del espacio y que quepa mayor cantidad de producto que pueda ser trasladado de manera mucho más eficiente y más eficaz. De manera que todo lo que tiene que ver con automatización de procesos y gestión de desarrollo de software es lo que se ha concentrado en una de las mayores inversiones del sector para optimizar lo que tiene que ver con el resguardo y la distribución de sus productos y los diferentes SKUs que maneja el laboratorio. Ahora bien, yéndonos ya directamente a lo que es la farmacia, que es básicamente lo que queremos desarrollar aquí. ¿Cómo vienen siendo esas prácticas sustentables desarrolladas en farmacias? Y aquí quiero poner un poquito de ojo, ¿no? No todas las farmacias que existen en el país tienen la misma denominación y el mismo historial. Si bien es cierto, existen todavía las antiguas boticas o las antiguas farmacias que son un poco más chiquitas, que no son cadenas, no existe solo una, sobre todo en el interior del país. También sabemos que existen entonces farmacias y cadenas de farmacia que son muchísimo más grandes. Entonces tenemos de todo un poco y hay indicadores de cuál es el volumen de esas farmacias individuales, de esas farmacias que pertenecen a estas cadenas medias y de las que pertenecen a las cadenas más grandes. ¿Y por qué hago esta salvedad? Bueno, porque si algo tiene la sustentabilidad es que se para sobre la tierra, ¿sí? Y con ojos firmes y números en mano, podemos ver entonces cuáles pueden ser esas mejores prácticas y las diferencias que puede tener una farmacia pequeña a una cadena de farmacias que tiene un músculo financiero mucho mayor y un impacto mucho mayor. ¿Por qué? Porque tiene un tamaño mucho más importante en cuanto a presencia física dentro de lo que es su área de acción, porque tiene un músculo de trabajadores muchísimo más grande en función del tamaño de empleados que tiene, el porcentaje de farmacias establecidas como farmacias familiares versus al porcentaje de farmacias establecidas como cadenas.
es importante también evaluar, porque las mismas prácticas pueden ser, la práctica en sí pudiera ser la misma, pero estamos refiriéndonos aquí a la forma en que se ponen en práctica esas buenas costumbres y programas que pueden desarrollar estos establecimientos. Todo va muy ligado también a el tema del volumen de ventas. Una farmacia pequeña tiene un volumen de ventas distinto a una cadena de farmacias. ¿Y eso por qué hago la salvedad? Porque entonces el número de trabajadores probablemente es menor y el número de camiones o periodos en el cual recibe producto también va a ser menor respecto a una farmacia de un mayor tamaño. Y todos estos son solo aspectos que vamos a ver más adelante que tenemos que evaluar a la hora de poder poner en práctica temas de sustentabilidad. Si nos quedamos parados entonces en estas farmacias, que ya es como el último eslabón y donde nosotros queremos centrarnos para poder ver las prácticas sustentables, podemos ver aquí algunos aspectos. La influencia de los aspectos tecnológicos o la forma organizacional de esa farmacia se va a tomar en cuenta para las decisiones que se van a tomar en cuanto a cuáles son ese modelo de prácticas sustentables que quiero implementar dentro de mi establecimiento. En principio lo vamos a presentar, digamos, como en 4 grandes rubros, que son capacitación, gobernanza, cumplimiento de las regulaciones y conciencia. ¿A qué nos referimos específicamente en esto? ¿Capacitación de qué? Bueno, capacitación de las personas que trabajan y prestan sus servicios profesionales en estos establecimientos farmacéuticos. No es lo mismo un trabajador de una farmacia pequeña, cuyo dueño sea una familia y que tenga un solo establecimiento, a el potencial conocimiento que debe tener un trabajador que preste sus servicios a una cadena de farmacias que tenga presencia mucho más marcada dentro de las grandes ciudades o en el interior de las provincias. Es importante que este trabajador conozca a qué nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad. ¿Cuáles son esos aspectos que él debe conocer? Si las farmacias generan un sistema tecnológico que sea innovador, que minimice el impacto de horas laborales y de tiempo cuando un trabajador va a buscar determinada receta o determinado producto, entonces es responsabilidad de esa farmacia capacitar a su tren de empleados que laburan en ese establecimiento comercial. ¿Por qué? Porque se mitiga el tiempo de atención, porque la persona sabe y pone en práctica esas mejores costumbres para poder trabajar en pro de lo que llamamos la sustentabilidad. Por otro lado, y aquí voy referido mucho más a esas grandes cadenas, la gobernanza de una empresa es la que toma las decisiones que miran hacia el comportamiento ético de la organización, velan porque se cumpla la misión para la cual fue creada esa organización, y también la gobernanza vela por la visión de negocio a largo plazo. Entonces, cuando nosotros ponemos aquí gobernanza, nos estamos refiriendo a que a esas personas que conforman un board o un directorio de una organización deben ser los primeros que deben conocer a qué se refiere la sustentabilidad. ¿Para qué? Para tomar decisiones acertadas en cuanto a cómo va a ser a partir de ese momento la forma en que la compañía va a trabajar en diferenciar y en establecer esos indicadores para poder también medir cuál va a ser el avance. Es la gobernanza de una corporación la que baja lineamientos hacia su tren gerencial y decir, queremos comportarnos de esta manera, queremos posicionarnos ante nuestra audiencia clave como una farmacia o como una cadena de farmacia totalmente responsable ante nuestras audiencias clave. Entonces, la gobernanza de la empresa debe estar capacitada. Les doy un dato, solo el 17% de los grandes, de los CEOs de las empresas del mundo
tienen conocimientos y competencias en temas de sustentabilidad. Muy poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que se toman decisiones no tan acertadas en temas de sustentabilidad y se generan un montón de programas o un montón de proyectos que no son sostenibles en el tiempo, por ende no son sustentables. Entonces, si es verdad, generan un poco de impacto en esta comunidad, pero no resuelven el tema, no cambian vidas, mejoran algunas cosas. Entonces es importante que esta gobernanza se forme y genere líderes con conocimientos y competencias en sustentabilidad para tomar decisiones asertivas. Por otro lado, cumplimiento. ¿A qué nos referimos con cumplimiento? El sector farmacéutico es uno de los sectores productivos que más regulaciones tiene. ¿Y por qué? Bueno, por razones obvias, que produce productos que van destinados al consumo humano y por lo tanto necesitan de regulaciones específicas para producir con determinadas estándares de calidad, de seguridad y normativas que amparen y avalen ese proceso productivo. Es importante que el personal que trabaja directamente en áreas de producción se capacite, al igual que las personas que tienen rangos de gerencia y de mandato dentro de la compañía, para que conozcan cuáles son esas regulaciones y también puedan intervenir en la toma de decisiones que cumplan con el reglamento, pero que también atraviesen decisiones sustentables en cuanto al impacto bien medioambiental o de calidad de trabajo para su área de la dimensión social. Y por otro lado, y último, más no menos importante, es el tema de la conciencia. La conciencia para mí es un aspecto que atraviesa de forma transversal cada una de las áreas que hemos visto hasta ahora. Conciencia del impacto que nosotros como trabajadores o como compañía tenemos tanto internamente como hacia afuera. Esa conciencia hacia cómo mi actividad genera el bien al otro, pero a veces no genera solamente cosas buenas. A veces los procesos productivos generan inconvenientes en las comunidades cercanas. A veces la forma de trabajar dentro de la organización genera inconvenientes y rompe con esa dinámica de vida y familia del trabajador. A veces esa forma de trabajar también rompe con la dinámica de nuestros proveedores. Recuerden que el aparato productivo es un engranaje de voluntades. Entonces, esa conciencia de calidad de vida, de calidad de producto, de calidad de producción que impacte lo menos posible a todo lo que tiene que ver con medio ambiente es importante en cada una de las responsabilidades que tenemos las personas que formamos parte de una organización. No importa la jerarquía. Esto es transversal a todos. Y esta es una de las áreas de mayor oportunidad a nivel de buenas prácticas y toma de decisiones que tienen las farmacias hoy en día en el país. Entonces, para la toma de buenas decisiones, yo también tengo que conocer quiénes son mis audiencias claves o lo que se denomina en términos de sustentabilidad, mis stakeholders. ¿Quiénes son? ¿Qué es un stakeholder? ¿Qué es un área o una persona clave? Son esas conjunto de o bien empresas o bien personas, sectores, como lo quieran ustedes clasificar, que se ven o beneficiados o no de mi actividad productiva como compañía. Entonces, yo empresa tengo distintos tipos de audiencias claves o stakeholders. Tengo los internos, que son básicamente mis trabajadores como primer stakeholders. Tengo también esos laboratorios o droguerías con las cuales yo me relaciono. Tengo los proveedores de insumos, de empaques, de materia prima, de infinidad de aspectos que forman parte de esta cadena de valor de mi producto. Los centros de distribución, todos ellos forman parte de unas audiencias claves internas o de primer nexo. Pero también, viendo hacia afuera, tengo otras audiencias claves que puedo identificar,
como son los entes del Estado que me regulan, como es el sector salud por sí mismo, que es enorme y tiene muchísimas divisiones. Las obras sociales también son parte de mi audiencia clave porque con ellas yo interrelaciono a diario. Las cámaras o asociaciones de los cuales estamos adscritos y que también en cierta forma regulan parte de la actividad. La red de transportes. El transporte es vital para temas de traslado de productos del sector farmacéutico porque, como ya vimos anteriormente, son transportes con determinadas condiciones de seguridad para mantener mis productos. La industria en sí, mis competidores, todo forma parte también de mi audiencia clave. El público en general, que es una grandísima parte como consumidor final, y no dejo a un lado el gremio, porque también es un actor y además activo dentro de esta definición de lo que es mis audiencias claves. Entonces, para que la sustentabilidad se viva de manera exitosa en el sector, es necesario contar con una estrategia que involucre a cada una de estas audiencias para definir cuáles son esos ODS sobre los cuales yo me puedo centrar y producir en favor de mis métricas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? El sector debe mirar y pasearse por todos los ODS, que valga decir que son muy puntuales los que tiene que definir el sector farmacéutico, pero que entre ellos son vinculantes. ¿Sí? Entonces, todo lo que puede impactar en un ODS, necesariamente, así sea de costadito, impacta a los ODS conexos. Entonces, conociendo bien quién es mi audiencia clave, puedo tomar decisiones asertivas que me permitan tener un modelo de negocio absolutamente productivo y que vele entonces por esas tres dimensiones que hablábamos al principio. Ahora bien, vamos a caer entonces a donde quería llegar, que es, una vez que conozco todo mi ecosistema, desde la producción hasta el consumidor final, toda esa trazabilidad, una vez que además conozco quién es mi audiencia clave y la identifico y la pondero en peso, y quién es más importante, quién es menos importante, entonces vamos a ver cuáles son esas recomendaciones, ya yendo al grano, prácticas y útiles para las farmacias sustentables. Teniendo un poquito el esquema para podernos guiar, vamos a ver entonces cómo podemos mejorar en determinados aspectos de mi cotidianidad. Por ejemplo, evaluar procesos periódicamente. Es importante la toma de decisiones en medir cada cuánto tiempo yo necesito activar ese proceso de compra-venta de los productos que se venden en mi local. ¿Puedo mejorarlo? ¿Está bien así? ¿Cómo lo puedo incrementar o cómo lo puedo disminuir en función del impacto que tenga? ¿Cómo se miden esto? Bueno, hay infinidad de herramientas que las podemos ver en una segunda oportunidad de cuáles son esas herramientas comprobadas que ayudan a mirar y llevar indicadores en el proceso de compra y venta, por supuesto, para optimizar. Por otro lado, evaluar cuál es mi proceso de atención al cliente. ¿Cómo estoy siendo yo eficiente en el manejo del tiempo, tanto de mis trabajadores como del personal que ingresa a la farmacia a comprar un producto? Eso se puede evaluar y se puede medir para optimizarlo. ¿Cómo es el manejo de los desechos sólidos dentro del establecimiento? Como son medicinas, ya hemos visto que tienen una regulación en cuanto al empaque y al traslado, después que ese producto llega a la farmacia, ¿cómo nosotros manejamos el desecho sólido? Si son biodegradables, a quién se lo entregamos, cuál es el volumen de desecho que manejamos. Esos son indicadores que la farmacia puede comenzar a manejar. ¿Cuál es el uso y el manejo de papel? A mí en lo personal me sorprende muchísimo, sobre todo cuando la medicina la paga una obra social. Entonces es la receta médica, la etiqueta del medicamento, y son cúmulos y cúmulos de carpetas que se generan dentro del establecimiento con todo ese historial.
quizá si nosotros podemos mejorar el uso del papel y lo sustituimos por tecnología, nos evitamos un montón de desechos sólidos que al final nos ocupan espacio, ocupan a la gente sin ninguna necesidad cuando hoy día estamos migrando al mundo digital. Eso va relacionado al uso del espacio físico. Ya no haría falta tener grandes anaqueles con carpetas de años anteriores, con recetas de años anteriores de mi consumidor. Eso todo mejoraría cuál es la distribución de la farmacia y de los productos y servicios dentro de un espacio físico. Entonces, el llamado es a evaluar y a mirar áreas de oportunidad y procesos que hacemos a diario y que quizás no los vemos porque es la cotidianidad. Ahí seguro van a haber aspectos que mejorar. El otro punto sería la participación de los colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores? Bueno, los colaboradores denominamos los trabajadores del sector de farmacia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos capacitar de manera sistémica y sostenida los procesos para que ese trabajador que labura diariamente dentro del establecimiento pueda optimizar de forma sistémica su trabajo diario, como es la atención al cliente, como es la sensibilización en temas de sustentabilidad, porque lo que dijimos anteriormente, hay que crear conciencia. No hay un divorcio entre lo que piensa la compañía y lo que piensa el trabajador. Debe haber sintonía para que sea mucho más fácil y permeable cuando la compañía toma decisiones que ese trabajador las diluya, las acate, las procese y las ponga en práctica. ¿Y eso viene de dónde? De la alta gerencia, de la gobernanza. Entonces es importante procesos de comunicación que permeen y sensibilicen el trabajo diario de esa persona que trabaja en la farmacia. Luego, hay que comenzar a medir impacto. Y ustedes dirán, ¿hasta cuándo? ¿Por qué más trabajo? Porque lo que nos mide no es proclive de revisión para mejorar. Entonces, tenemos que conocer cuál es el impacto que genera en la farmacia esa cantidad de productos, por ejemplo, de desechos sólidos, cómo nosotros utilizamos la energía del local, llámese energía de iluminación, o si tenemos neveras o refrigerantes para conservar determinados productos, medir el consumo de agua, el consumo de esos aspectos que mantienen todo lo que tiene que ver la trazabilidad del producto. Hay que medir para poder ver entonces y descubrir cuáles son esas áreas de oportunidad. Si un mes se consumió mayor energía, a los meses anteriores algo está pasando y probablemente hay algún desperfecto dentro del sistema de iluminación de la farmacia, y eso trae mayor consumo, mayor gasto en electricidad, y eso se puede mejorar, pero siempre con medición. Y por último, entonces, la parte de comunicación. Ser asertivo a la hora de comunicar. ¿A la hora de comunicar qué? Bueno, todo lo que la empresa y la corporación hace. Es importante que el consumidor final sepa cuándo una organización hace cosas por los demás. No es un tema de mercadeo nada más, es un tema de crear conciencia y a la vez de invitar e involucrar a que ese consumidor final que va permanentemente a esa farmacia a comprar insumos, sepa que donde él va a comprar, esa farmacia es también responsable y tiene conciencia respecto a la calidad de vida de todos los que formamos parte de esa comunidad. Si eso se comunica de una manera asertiva, se invita a participar en algunas actividades al público en general, ustedes verán que la fidelidad, la marca crece, se involucra un poco más la persona, el impacto a nivel de sustentabilidad dentro de la farmacia y dentro de la comunidad es muchísimo, muchísimo más potente. Es importante hablarle a la gente y mostrar dentro de todo lo que implica el local cuáles son esas prácticas o mejores prácticas que aplica esa farmacia dentro de su proceso de venta. Tener la iluminación adecuada, invitar a las personas a participar en jornadas que se puedan hacer dentro del mismo establecimiento, pero que se sepa que se hace porque la comunidad nos importa. No es un tema necesariamente de marketing, va acompañado de estrategias. Pero el core de todo esto, lo importante es decirle a la gente, tú individuo me importas, porque cuido tu salud y la salud es integral. Entonces, aterrizando todo mucho más, ¿cuáles son esas buenas prácticas? Infraestructura. Evaluemos, farmacias, cómo nosotros utilizamos nuestro espacio.
cómo no solamente lo utilizamos, sino además disponemos mi espacio con visión inclusiva para aquellos clientes o usuarios que tienen algún tipo de impedimento, bien físico, motor, que tengan espacios para la accesibilidad de personas con algún tipo de discapacidad, que se sienta la persona que puede ir a la farmacia a hacer su compra, porque alguien dentro de las personas que lo van a atender lo van a poder ayudar, están capacitados para eso. Es importantísimo entonces tema de accesibilidad dentro de lo que es el espacio físico de la farmacia. La iluminación del establecimiento, que también lo vimos, se pueden cambiar las lámparas de iluminación por láminas LED, igual duran muchísimo más, bajan el tema de la facturación, tienen mejor iluminación y son amigables con el medio ambiente. La capacitación del personal, impecable, tiene que ser personas que estén sensibilizadas para cuando vayan a atender a determinado tipo de público, pero también no solamente verlo hacia la atención hacia afuera, contratar personas también que tengan la sensibilización, que tengan algún tipo de discapacidad, que sean ellos quienes nos puedan ayudar a atender a personas con una discapacidad similar. Hay que quitarse de la mente las barreras y la sustentabilidad no tiene sesgos, es inclusiva. Entonces, la farmacia es un buen lugar para que ese ecosistema crezca y se viva. El tema de la diversidad, lo que hablábamos con respecto a el rango no solamente etario, sino de las destrezas de los trabajadores. Por otra parte, la seguridad laboral. Es importante que la farmacia sea lo suficientemente responsable con su personal y los dote adecuadamente con esos insumos y herramientas de trabajo que venden y cuiden de su salud. Si tienen que levantar mucho peso, el tema de protección de las manos, la protección de la cara, no solamente por temas COVID. En el día a día es importante que la farmacia sea responsable con ese trabajador. Una cultura organizacional sustentable. ¿A qué nos referimos? Estamos refiriéndonos sobre todo a las grandes cadenas farmacéuticas, que tienen un músculo financiero y un impacto mucho mayor en territorio. Cómo estas grandes cadenas deben inyectar esa cultura organizacional no solo en la oficina principal. Cada una de esas farmacias, no importa dónde esté, se debe vivir esa cultura organizacional de forma sustentable. Es decir, como concepto, como modelo de negocio. No es que yo me comporto de una forma en la oficina principal porque está la directiva o porque es el edificio principal y me comporto distinto cuando estoy en mi farmacia que queda alejado del centro o alejado de la oficina. Es un modelo, o sea, la sustentabilidad es una forma de vida. Eso va en el ADN, tiene que tener coherencia entre cómo me comporto y cómo yo vivo esa cultura organizacional de mi corporación en cada uno de los espacios donde me muevo. Alianzas estratégicas. Ese es el ODS número 17. Y por ser el último, es el más estratégico de todos. ¿A qué llama este ODS? A unir esfuerzos para poder tener mayor impacto en la labor que voy a hacer. Las farmacias mueven muchísima gente y además dependen de muchísimas otras compañías. Vean su mapa de audiencias claves y podamos establecer alianzas ¿para qué? Para generar, bien sea eventos, comunicaciones, acciones en conjunto que tengan un mayor impacto en la comunidad, bien sea jornadas de salud, jornadas de sensibilización, jornadas de capacitación, todo en torno a salud y bienestar, que es el objetivo número 3, objetivo de desarrollo sostenible número 3, que involucra directamente la actividad farmacéutica. Entonces, pueden ustedes aliarse con esos proveedores o con esas comunidades o gobiernos locales y generar un montón de acciones que involucren a la comunidad, pero que también sensibilicen y tengan el foco en lo que es ser sustentable. Inversiones estratégicas. ¿Por qué no podemos generar programas que apoyen a o estudiantes o investigadores dentro del mismo sector salud o dentro del sector tecnología, que sean ellos mismos los que les suplan de posibles desarrollos tecnológicos que los impulsen a mejorar el sector salud? Entonces hay que apoyar con inversiones, con estrategia, para que el sector cada vez más genere soluciones digitales, tecnológicas,
que permitan entonces la sostenibilidad del rubro farmacéutico, pero con una visión mucho más humanizada. Por último, ¿cuál es el beneficio de ser sustentable? ¿Para qué todo esto? Véanlo desde el punto de vista siempre de negocio. La sustentabilidad, insisto, no es una utopía, es una forma de vida que te da posicionamiento, ventajas diferenciadoras y competitivas y permite una mejor inversión y crecimiento de los recursos económicos. Posicionamiento en cuanto a lugar preferido de compra, marca, ¿por qué no? Casa al consumidor, no importa en cuál de los rubros sea ese consumidor, si es un sector salud, si es una obra social, es importante saber que nosotros estamos consumiendo de un ente o de una compañía que es responsable con sus trabajadores, que es responsable con el medio ambiente. Eso está más que estudiado, que el consumidor lo valora. ¿Cuáles son estas ventajas competitivas? Insisto, la sustentabilidad no es un lujo, no es una regulación que si no lo hago me multan. La sustentabilidad es la forma más genuina de asegurar la sostenibilidad de la organización, que perdure en el tiempo, porque el planeta lo exige. No es una moda, es una exigencia de la gente. Y la inversión de los recursos, mientras más seamos la cantidad de personas, empresas, gobiernos, que trabajemos en pro de la sustentabilidad, los costos de lo que ahora nos pudiera parecer alto tienden a disminuir. Es ley de mercado. Entonces, si nosotros propiciamos que cada vez más seamos un número mayor los que pensemos sustentable, los que actuemos sustentable, los costos de inversión van a ser menor y van a crecer con mucho más potencia las inversiones financieras, que al final es el centro de lo que es el negocio a nivel de rendición de cuentas. Vamos a poder rendir las multinacionales, mucho más dividendos y mucho más devolución de dinero a los inversionistas. Y esa es la razón de ser de lo que es un negocio sustentable. Yo les agradezco muchísimo su atención. Si quieren aprender más y conocer más de lo que es sustentabilidad, me pueden seguir en mi Instagram, @JanetCabrera. Estoy a su disposición y espero esta sea bien la primera, más no la última, de todos los bloques que esta materia tiene para poder enseñar y sensibilizar a cada uno de los consumidores finales. Agradecida de la oportunidad.